Platos voladores de otros mundos, hechos asombrosos tras el misterio más grande de nuestra era, revelados por una autoridad reconocida. Mayor Donald A. Keyhoe, de la Infantería de Marina, retirado. El mayor Donald Keyhoe, de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, es un relator con gran sentido de responsabilidad, reconocido por su veracidad y prestigio como autoridad en materia de platos voladores. Este libro contiene hechos sensacionales basados en documentos oficiales de la Fuerza Aérea Norteamericana, expuestos por primera vez a la luz pública. Esta es la conclusión asombrosa a que llegó el mayor Keyhoe ante una abrumadora serie de pruebas. Los platos voladores son naves interplanetarias y proceden de otros mundos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos y su agencia investigadora denominada Plan Libro Azul están enteradas de la conclusión del mayor Keyhoe, afirmando que los platos voladores proceden de otro planeta. La Fuerza Aérea nunca ha negado que exista esa posibilidad. Albert Chop, encargado de prensa de la Fuerza Aérea Norteamericana. El mayor Keyhoe ha logrado penetrar el secreto oficial que ocultaba la verdad sobre los platos voladores, pero averiguó algo más sobre estos hechos sorprendentes. Ha descubierto pruebas que pueden conducir a la revelación más estremecedora de nuestro siglo. Criaturas de otros mundos nos tienen bajo observación constante. Índice, prólogo, 1. Tras bambalinas, 2. Intercepten pero no disparen, 3. La gran epidemia de platíbulos, 4. Crisis en julio, 5. El polvorín, 6. Me entregan un acertijo, 7. El rompecabezas, 8. El plan canadiense, 9. Las películas de Utah, 10. Vuelo por el espacio exterior, 11. Clave del acertijo, 12. Amigos o enemigos, 13. Éxodo del espacio, 14. El informe secreto, epílogo, apéndices. Prólogo. Hace 3 años, en un libro titulado Los platos voladores son reales, informé sobre los resultados de mi primera investigación respecto a este misterio mundial. En aquella ocasión opiné que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos conocía la respuesta a ese problema, pero la estaba ocultando al público. A partir de julio de 1952, tuve el privilegio de participar con la Fuerza Aérea en una nueva investigación sobre los platos voladores. Debido a mis actuales conocimientos sobre este serio problema y a ciertos peligros inherentes a esa situación, se me han facilitado informaciones desconocidas en su mayor parte. Me han sido proporcionadas veintenas de impresionantes informes sobre visiones de platos voladores por parte de pilotos en servicio, junto con las conclusiones a que ha llegado el Centro de Inteligencia Técnica Aérea, algunos de ellos increíbles a tal punto que hubieran sido ridiculizados hace 2 o 3 años. Como resultado de esta íntima asociación, este libro revela, según creo, todo cuanto la Fuerza Aérea ha aprendido respecto a los platos voladores. También explica las contradicciones periódicas provenientes de algunos funcionarios de la Secretaría de la Defensa, lo mismo que las razones que se han tenido para el silencio oficial. Abrigo la esperanza de que este libro ayude a preparar a todos, escépticos o creyentes, para el acto final del drama de los platos voladores, acto que será un impacto en la vida de todos nosotros. Para terminar este breve prólogo, quiero dar las gracias a todos los funcionarios, tanto militares como civiles, no solo de la Fuerza Aérea, sino de otros departamentos del gobierno que tan generosamente me ayudaron en esta larga investigación. Sin su guía y consejo cuando me encontraba en un callejón sin salida, este libro no se hubiera escrito. Mayor Donald Keyhoe, retirado, Infantería de Marina de los Estados Unidos. Capítulo 1. Tras bambalinas. Durante el año de 1953, tras bambalinas pude observar la lucha que ha sostenido la Fuerza Aérea con un problema explosivo que debe decirse al público sobre los platos voladores. A partir de 1951, el Centro de Inteligencia Técnica Aérea ha estado instruyendo a un selecto grupo de altos funcionarios del gobierno en el secreto de los platos voladores. Más de uno de esos funcionarios escépticos en un principio salió conmovido seriamente por las revelaciones que le fueron hechas. En el curso de los últimos 9 meses he visto la mayor parte de las pruebas empleadas en esas instrucciones secretas. Se me permitió ver informes confidenciales que obran en poder de la Fuerza Aérea, la Marina y la Infantería de Marina, junto con las conclusiones a que llegó el Centro de Inteligencia sobre la visión de los platos voladores. Otros descubrimientos importantes sobre los platíbulos desconocidos en su mayor parte han sido revelados por el Plan Libro Azul,
o sea, la agencia investigadora creada especialmente para esclarecer este misterio que tiene su sede en el campo Wright-Patterson. Poco a poco la cortina ha sido levantada para dejar ver un cuadro sereno. Hasta la fecha no se han tenido pruebas de hostilidad, pero en varias ocasiones estas extrañas máquinas se han acercado peligrosamente a los aeroplanos, tanto americanos como extranjeros. Según los datos con que se cuenta, uno de esos acercamientos produjo un desastre trágico. La fecha fue el 2 de mayo de 1953. Aquella noche llovió copiosamente en Calcuta, cuando un avión británico Cometa de propulsión a reacción se elevó del aeropuerto de Dum Dum. Con sus reactores escupiendo fuego, la nave pronto encendió y desapareció. 6 minutos más tarde, en aquella sombría noche, algo chocó contra el cometa. Los añicos del transporte que conducía a 43 pasajeros cayeron a tierra en medio del aguacero. Los restos se encontraron diseminados en un área de 8 kilómetros cuadrados. La torre de control del aeropuerto de Dum Dum no recibió llamada alguna que indicara que el avión estaba en peligro. Cualquier cosa que haya sucedido al aeroplano fue demasiado violenta para dar tiempo a que el piloto transmitiera un mensaje. Minuciosamente los investigadores del Ministerio de Aviación Civil recogieron los fragmentos. Por muchos días los expertos estuvieron analizándolos. Mostraban extrañas señales de golpes. El ministerio expidió unas declaraciones redactadas con reticencia. El cometa había sido tocado por un cuerpo volador no identificado. En los Estados Unidos, el nombre oficial dado a los platos voladores es el de objeto volador no identificado, y se emplean como abreviatura las iniciales OVNI. Pese a lo doloroso del incidente, la tragedia del cometa no prueba que haya habido propósito hostil alguno. La colisión puede haber sido un accidente causado por el acercamiento de una observación, mal calculada en medio de la oscuridad y la lluvia de aquella noche. Sin embargo, puede también haber sido el ataque deliberado de prueba de un arma voladora gobernada a distancia. Por las conclusiones a que se ha llegado después de estudiar todos los testimonios oculares sobre los platíbulos, es posible que la prolongada tarea de reconocimiento efectuada por ellos esté acercándose a su epílogo. La operación final puede ser enteramente pacífica y, de ser así, beneficiosa para todos los habitantes del mundo, pero hay también posibles peligros, incluso el señalado por un coronel del Centro de Inteligencia Técnica Aérea, CITA, WATIC. Al igual que muchos oficiales de la Fuerza Aérea, creo que todos los hechos conocidos deben hacerse del dominio público. La aceptación oficial de que los platos voladores son reales asombrará a muchos. Si se revelan las conclusiones a que han llegado algunos jefes del ATIC, probablemente se provoque una histeria que irá cediendo cuando pase la primera impresión. Tarde o temprano la evidencia deberá darse a conocer al público, aun cuando no constituya de ninguna manera el punto final. Si llegara a presentarse una crisis, el conocimiento de la verdad nos ayudará a estar preparados. También nos ayudará a impedir cualquier acción precipitada que pudiera trocar un contacto pacífico con seres de otros mundos en intempestiva tragedia de alcance mundial. La noche del 4 de diciembre de 1952, un espantado piloto de la Fuerza Aérea aterrizó en Laredo, Texas. Como el ATIC elimina los nombres verdaderos al proporcionar sus informes, he llamado a este piloto Teniente Earl Fogel. Al bajar a su aparato, Fogel informó a sus superiores que aproximadamente a 18 kilómetros del campo aéreo, un objeto misterioso iluminado de azul casi se había estrellado contra su avión. No había sido accidental. El extraño aparato se lanzó de frente contra su aeroplano, un F-51, que llevaba las luces de navegación encendidas. En el último instante, el atacante se hizo a un lado, pasando de largo junto a él a terrible velocidad. Muy asustado, Fogel lo vio elevarse verticalmente. Después de un momento, el aparato iluminado de azul dio una vuelta en círculo como si fuera a pasar de nuevo. Fogel apagó rápidamente sus luces y clavó el avión en una pronunciada espiral. La máquina desconocida se clavó también hasta unos 700 metros de altura. Aparentemente perdió a Fogel en la oscuridad. Viró en redondo hacia la base de la Fuerza Aérea en Laredo y velozmente se alejó, ascendiendo otra vez en línea recta y desapareciendo en la noche. 3 años antes, muchos oficiales de la Fuerza Aérea hubieron hecho escarnio del informe presentado por Fogel, pero ahora no había sido ridiculizado. Durante 2 horas, los funcionarios de inteligencia lo estuvieron interrogando para conocer todos los detalles. El OVNI daba la impresión de ir piloteado por alguien o de estar gobernado a control remoto. ¿Cuál era su forma y tamaño y cuál su velocidad comparada
con su aeroplano de propulsión a chorro. Oscilaba en vuelo o se agitaba al elevarse. La luz parecía pestañear o era como una pulsación. Así fueron una pregunta tras otra en un interrogatorio preparado por el ATIC para identificar los tipos de platos voladores. Luego se transmitieron por cable los informes secretos a la oficina del ATIC en Dayton y a la matriz del mismo en Washington. Varias semanas más tarde conocí todos los detalles de la observación de Laredo. El informe del ATIC me fue proporcionado por Albert M. Chop, experto civil de la Fuerza Aérea en OVNIs. 2 años antes, como jefe interino de prensa en Dayton, Chop se había enterado de la mayor parte de la historia de los platos voladores por boca de los oficiales de inteligencia del plan. Cuando fue transferido al Pentágono a la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos, se le nombró especialista de prensa en el asunto de los ovnis. A fines de enero fue cuando vi el informe sobre el caso de Laredo. Cerca de mediodía, Chop me llamó por teléfono desde el Pentágono. Don, ¿podrás venir a mi oficina a las 2 de la tarde? Me preguntó. ¿Por qué? ¿Sucede algo? Le pregunté. El ATIC está listo para exhibir la película del plato volador. La película secreta, no, esa todavía está vetada, respondió rápidamente. Me refiero a la de Carolina del Sur, la que hiciste que mandara a McLean para ser analizada. Será una exhibición privada. Tú serás el único ajeno a la Secretaría de la Defensa que esté presente. Muy bien, Al, estaré a las 2 de la tarde, le respondí. Si puedes, ven antes, sugirió Chop, tengo algunos informes que me pediste. Cuando iba en mi coche hacia el Pentágono pensaba en el informe de McLean. La película había sido tomada cerca de Landrum, en Carolina del Sur, el 16 de noviembre de 1952, a eso de las 5 de la tarde. Centenares de personas cerca de Florence vieron un enorme disco brillante desplazarse de un lado a otro del cielo. Un regulador de tráfico del aeropuerto de Florence, que lo observó con sus binoculares, informó que el disco se había ladeado bruscamente antes de elevarse hasta perderse de vista. Unos 6 minutos más tarde se avistó al norte de Landrum un grupo de objetos brillantes y redondos. Entre quienes lo presenciaron estaban J. D. McLean, David S. Bunch y sus esposas. Empleando una cámara de 8 milímetros con telefoto, Bunch tomó 15 metros de película antes que los extraños viajeros del aire desaparecieran hacia el oeste. Después de revelar la película, Bunch la entregó al hijo de McLean, editor del periódico Ingalls Shipbuilding Corporation News. Posteriormente, el joven McLean me preguntó sobre la conveniencia de someter la película a la consideración de la Fuerza Aérea. En un principio estaba temeroso de que le pudiera ser confiscada, pero cuando tuve para él la promesa de que no solo se la devolvería, sino que le darían copias extras, accedió a enviar el original para que fuera analizado por el ATIC. Cuando entré al Pentágono, Chop no estaba en su oficina. Llegué 20 minutos antes de la hora señalada para la exhibición y me dediqué a ver los informes de inteligencia que ya habían sido puestos a disponibilidad. Con estos informes estaba una declaración del ATIC refutando vigorosamente las teorías del Dr. Donald Menzel, astrónomo de Harvard, quien había calificado los platos voladores de espejismos y otras alucinaciones. Semanas antes se me había dicho lo que la mayor parte de los oficiales de la Fuerza Aérea opinaban sobre las teorías de Menzel. He aquí la respuesta del ATIC. Estas explicaciones ya eran del conocimiento del plan y fueron estudiadas cuidadosamente, mucho antes de que Menzel publicara sus teorías. Estas explican solo un pequeño porcentaje de las visiones. A solicitud del ATIC, varios prominentes científicos analizaron las aseveraciones de Menzel. Ninguno aceptó sus respuestas. El doctor Menzel fue invitado por el plan Libro Azul para que aplicara sus teorías a cualquiera o a todas las visiones inexplicables hasta hoy, empleando para ello los archivos del plan que han sido dispuestos para ese fin. No aceptó esta oferta. Había muchas cosas más, pero esas podían esperar. Las nuevas observaciones de platos voladores eran importantes. Había muchas cosas más. El primer informe del ATIC estaba fechado el 9 de enero de 1953. Como en todos los casos oficiales, los nombres de los testigos presenciales han sido cambiados de acuerdo con la norma de la Fuerza Aérea. Al principio de la noche del día 9, un bombardero B-29 con el capitán George Madden en los controles volaba sobre California en misión de rutina. El teniente Frank Briggs, copiloto, ocupaba el asiento de mano derecha. Era una noche clara. Al volver el rostro hacia abajo podían ver Santa Ana a unos 5.000 metros. Fuera de su avión el cielo parecía vacío.
El capitán Madden estaba comprobando sus instrumentos cuando un relámpago azul llamó intempestivamente la atención a Briggs. Se volvió hacia la derecha y descubrió que se lanzaba contra ellos, a velocidad fantástica, una formación en V de objetos iluminados de azul. Briggs dio un grito para avisar a sus compañeros del peligro y Madden viró violentamente a la izquierda. Por una fracción de segundo las extrañas naves parecieron disminuir su velocidad y luego la redujeron más aún. La formación en B dio la vuelta como si otras máquinas se les hubieran adelantado. Se ladearon hacia arriba y desaparecieron. Todo aquello duró solamente 5 segundos. El capitán y Briggs se quedaron viendo uno al otro, asombrados. La formación se había ido y todo parecía como un sueño. Cualquier cosa que hayan sido, los ovnis azules eran reales. Aunque Madden sabía que no existían aviones supersónicos que pudieran desarrollar tan terrible velocidad, llamó por su micrófono al control de tráfico aéreo. En unos minutos tuvo la contestación. No había aparatos experimentales ni aviones de ninguna clase en toda la zona. Después de aterrizar, ambos pilotos fueron interrogados, por separado y juntos. Por la forma en que estaba redactado el informe, se comprendía que el ATIC no ponía en duda una sola palabra de sus declaraciones. Otra visión tuvo lugar el mes de octubre anterior, a las 2 de la mañana del día 29. Los tenientes Burns, Dean y Ralph Corbett se hallaban en una misión de intercepción sobre Hampstead, Long Island. Ambos pilotos volaban en aparatos F-94 a retropropulsión y llevaban operadores de radar. Repentinamente apareció un objeto iluminado con una luz blanca avanzando a gran velocidad, en un punto situado unos cuantos kilómetros adelante. Debido a la intensidad de la luz no se podía precisar la forma del objeto oculto tras ello. Dean, el jefe de vuelo, ordenó a Corbett que fijara su radar y siguiera el objeto y él mismo trató de acercarse. Inmediatamente se dio cuenta de que habían sido descubiertos. En una maniobra dentro de un círculo muy cerrado, el ovni se metió dentro de la curva de persecución que se había trazado. A toda velocidad y potencia de sus reactores, Dean trató de sacudirse aquello casi cegado por la tremenda fuerza gravitacional provocada por el viraje tan cerrado que dio, pero el plato volvió a colocarse dentro de su órbita. Durante 8 minutos, Dean y Corbett trataron en vano de igualar la estupenda movilidad de aquel extraño aparato. Finalmente como si se hubiera cansado del juego, se elevó a velocidad supersónica. Ambos pilotos quedaron convencidos de que el plato era un aparato de naturaleza completamente revolucionaria. Basado en mi experiencia en tácticas de combate, dijo el teniente Dean a los funcionarios de inteligencia, creo que el objeto estaba controlado por algo que mantenía contacto visual con nosotros. La potencia y aceleración están más allá de la capacidad de ningún avión conocido. Al pie de estas declaraciones, el oficial de inteligencia adscrito a esa sección añadió: se cree que este informe está basado en observaciones dignas de crédito. El tercer informe del ATIC se refería al caso de Laredo, pero solo tuve tiempo de hojearlo rápidamente. Leí la descripción que hizo Fogel del objeto con que se había encontrado. Aparentemente aumentaba el número de platos voladores con luz azul, pues cuando menos se habían descubierto recientemente otros 2 tipos distintos, como lo demostraban los informes anteriores, no solamente dentro del territorio norteamericano, sino por el testimonio de pilotos de todas partes del mundo. Aunque pocas de las visiones logradas por los militares eran conocidas del público, varios de los platíbulos fueron avistados por civiles cerca de las áreas defensivas o bien sobre ciudades, tal como podía marcar el principio de un nuevo ciclo de operaciones. Si continuaban las observaciones de los civiles, la Fuerza Aérea pasaría por otro periodo de gran tensión, tratando de impedir la histeria colectiva. 6 meses antes, en julio, una hora de informes de prensa que hallaron su culminación en los extraños acontecimientos del Aeropuerto Nacional de Washington casi provocaron una crisis. Hubo necesidad de organizar una conferencia de prensa de la Fuerza Aérea para desmentir la existencia de los platos voladores e impedir el creciente pánico. Aún así estuvo a punto de estallar. El recuerdo de aquello aún perseguía más de un funcionario de inteligencia, de los que sabían la verdad de las cosas. Cuando me encaminaba al cuarto de proyección entró Chop, hombre de naturaleza tranquila, ojos azules y unos 35 años de edad. A veces tomaba un gesto inexpresivo que no daba a entender nada absolutamente, pero ahora tenía una mirada de excitación reprimida. ¿Hay algo nuevo?, le pregunté.
Titubeó un momento y me contestó: ha tenido lugar otra conferencia de inteligencia sobre las películas U. Esta era la letra clave que se refería a la película secreta sobre los protíbulos. No puedo decirte aún nada definitivo, no se ha llegado a un acuerdo, añadió. Es todo lo que me dijo, pero yo sabía lo que contenía la película secreta y lo que estaba estudiando la inteligencia. Si el plan seguía adelante, muchos recibirían una gran sorpresa. Subamos antes de que empiece la película, me dijo Chop. Mientras subíamos hacia el quinto piso, me dijo que había recibido un mensaje del capitán Ed Ruppelt, oficial de inteligencia asignado al Plan Libro Azul. Ed recomendará que entres al servicio activo con el plan por un par de semanas. Así estarás en condiciones de ver todo lo que tienen en sus archivos y eso ahorrará tiempo en la dilucidación de cuáles son los informes que se te pueden mostrar. 3 años antes esta proposición me hubiera sorprendido. En 1949, después de muchos meses de investigaciones, escribí un artículo para la revista True, diciendo que los platos voladores eran posiblemente naves interplanetarias. Antes de que hubieran transcurrido 24 horas de su publicación, las oficinas de la Fuerza Aérea se vieron llenas de solicitudes en demanda de la verdad. Para acabar con el escándalo que se había provocado, el Pentágono declaró que se había terminado con el plan de investigaciones de los platos voladores, el cual, según insistía la Fuerza Aérea, no era más que un conjunto de mentiras, alucinaciones o errores. Más tarde en mi libro Los platos voladores son reales repetí mi opinión de que la Fuerza Aérea mantendría en secreto la respuesta al problema, en tanto no se hubiera preparado debidamente la opinión pública de todo el país. Muchas veces varios funcionarios del Pentágono trataron de convencerme de que estaba en un error muy grave, pero cuando les pedía que me lo demostraran dándome acceso a los informes secretos sobre el descubrimiento de los ovnis, me estrellaba contra un muro de acero. Empero, en agosto de 1952, la Fuerza Aérea varió intempestivamente su actitud de esfinge. En los 6 meses anteriores había yo visto los casos más asombrosos descritos en los archivos secretos del ATIC. Al principio me hizo sospechar aquella súbita cooperación, pero más tarde creo que comprendí cuál era la razón. Los oficiales de inteligencia entraban ya en el salón cuando llegamos nosotros. 2 eran autoridades en ovnis, el coronel William A. Adams, hombre de elevada estatura, y el coronel Wendell S. Smith, jefe de aviación que ostentaba las alas de piloto comandante sobre las hileras de listones de condecoración que lucían en el pecho. El resto del grupo había llegado anteriormente. Uno de ellos era un antiguo oficial de inteligencia de la Marina de nombre Billingsley, que entonces prestaba sus servicios en la oficina del secretario de la Defensa. Los otros eran funcionarios de la Oficina de Información Pública. Reconocí al coronel James K. Dowling y al coronel William S. Boyd. Pocos meses antes, Boyd y yo tuvimos una enconada discusión sobre su insistencia en mantener al pueblo ignorante de los hechos, pero como ahora conocía ya las evidencias, había comprendido el serio problema que encaraban todos. Cuando proyectaron por primera vez la película McLean, las escenas eran borrosas, pero al enfocar la pantalla más cerca destacaron 5 brillantes óvalos contra las nubes. El efecto era sobrecogedor, particularmente porque era película a colores. Sin embargo, debido a la luz del día no se podían ver detalles de ninguna clase. La cinta fue pasada 3 veces y en cada una los miembros del ATIC abrían los ojos desmesuradamente tratando de percibir lo más posible. Con eso es suficiente, dijo tajante el coronel Adams, no queremos rayar la película. Se dirigió a un capitán que estaba cerca y le dijo que hagan copias tan pronto como sea posible, de modo que podamos iniciar el análisis. ¿Qué tiempo tomará este?, preguntó el coronel. Semanas, quizás meses, si es que no encuentran una respuesta pronto. Suponiendo que la película sea genuina, y estoy seguro que lo es, esas personas vieron una cosa muy extraña. Empero no se puede decir mucho mientras no se hayan hecho las copias y se estudie cuadro por cuadro. Si queda demostrado que en realidad son platos voladores y no algún fenómeno óptico, entonces empezará el trabajo duro. Alguien lo llamó a un lado y me volví hacia el coronel Smith. Hablamos cosa de un minuto sobre la película secreta. Por supuesto, le dije que ella es muy distinta a esta, especialmente en lo que se refiere a velocidades y maniobras. El coronel asintió con la cabeza. ¿Cree usted que llegue a hacerse del dominio público?, le pregunté. Creo que sí, me dijo, pero no sé cuándo. No me imagino cuál será el efecto si la Fuerza Aérea publica también el análisis.
El coronel movió la cabeza y contestó, es muy difícil vaticinar, pero no habrá. Aquí llegó Chop y se interrumpió diciéndome, él informará sobre la decisión final, no tardará mucho. Chop sonrió secamente conmigo cuando abandonamos a los demás. No intentaba extraer la información al coronel, le dije, a menos que ustedes me ocultasen algo. Ahora ya lo sé todo sobre las películas. Entonces estarás satisfecho, me dijo Chop, pero recuerda que es secreta todavía, aunque la hayas visto. Al salir del Pentágono me detuve en la barra del segundo piso para beber una taza de café. Iba saliendo un capitán de la Fuerza Aérea alto, de rostro delgado y gesto irónico. Me pareció familiar, pero me hacía dudar su negro bigote. Al detenerse para encender su pipa, levantó la cara y lo reconocí. Era Jim Riordan, piloto de aviones de propulsión a escape, a quien conocía desde hacía varios años junto con su esposa Sheila. A solicitud de Jim he cambiado su apellido, pese a que ninguno de los informes que me dio más tarde estaban restringidos en forma alguna. ¿Te encuentras estacionado aquí?, le pregunté al estrecharle la mano. No, gracias a Dios, repuso secamente. Prefiero enfrentarme a los MiG rusos que estancarme en este mausoleo. En realidad ahora estoy fuera del servicio y solo vine a saludar a un amigo de mi antiguo grupo. Notó que observaba los listones que lucía, correspondientes a la cruz de vuelo distinguido y la estrella de plata. No he tenido siquiera tiempo de vestirme de paisano, dijo. Llevo aquí 2 días solamente. La Fuerza Aérea me quitó tanta grasa que mi viejo traje de civil me quedan como batas. ¿Cuánto estuviste en Corea? Hace un par de semanas que volví. ¿Por qué? ¿Viste algunos platos voladores? Se volvió sorprendido y me miró de reojo. Supe de 2 o 3 visiones, me dijo. ¿Trataste alguna vez de interceptar algún ovni? Si a cualquiera le negaría esa información, a ti con mayor razón, me dijo ásperamente. La Fuerza Aérea me colgaría si hablara. Yo creo que no te colgaban, le dije al tiempo que le mostraba unos reportes del ATIC. Riordan frunció las cejas. Entonces, ¿de qué se trata? Añadió suspicaz. Después de ese libro que escribiste, creí que te habías convertido en veneno para la Fuerza Aérea. Han cambiado de táctica, le expliqué. No pasará mucho tiempo sin que todo esto salga a la luz. Es un poco tarde, comentó Riordan. La forma en que la gente se encuentra confundida. Cayó bruscamente cuando sus ojos llegaron al informe de Santa Ana. Cuando terminó de leerlo, movió la cabeza de un lado a otro. ¿Qué hubiera pasado si los periódicos se enteran del relato de este capitán? Tú sabes que muchos tienen interceptada la frecuencia de las compañías de aviación para ganar noticias cuando ocurre un desastre aéreo. Con el escándalo con que dieron esta noticia se hubieran espantado a mucha gente. Ya no les han dado mucha importancia, le dije. Probablemente se ha tragado alguna de las respuestas habituales, como por ejemplo que se trata de reflejos terrestres sobre la superficie del cristal de las cabinas. Deben suponer entonces que los pilotos son unos idiotas, saltó Riordan. Leyó el informe y me señaló con el dedo uno de los párrafos. ¿Ya ves lo que dice este oficial de inteligencia? Ambos pilotos estaban familiarizados con las características reflectoras de las cabinas de su B-29. Estas fueron comprobadas para asegurarnos de que las luces no habían provenido de ningún reflejo de tierra. Es lo primero que hacemos cuando nos topamos con alguna luz extraña en el cielo. La mayor parte de la gente no lo sabe, le dije. Si no eres piloto, el cuento de los reflejos de tierra sirve bien como explicación. Hay ya muchas buenas explicaciones, repuso Riordan. Eso es precisamente lo que hace peligroso el asunto, que la gente no sabe ya qué cosa creer. ¿Te acuerdas de aquel pánico de 1938 cuando una emisora transmitió la invasión de Marte urdida por Orson Welles? Le dije que sí y que el recuerdo de aquel pánico constituía constante preocupación para los funcionarios de la defensa. Bien, pues el público es ahora más susceptible al pánico que entonces, dijo Jim. Imagínate uno de esos platos iluminados de azul. Supón que bajara volando sobre Los Ángeles o aquí mismo. Imagínate qué pasaría si volara sobre Washington tan bajo que todo el mundo pudiera verlo. Haría que la transmisión de Orson Welles pareciera en comparación un paseo campestre organizado por hermanitas de la caridad. No lo creo, le dije. La hora empezó a transmitirse sin previo aviso y la estación agigantó la idea monstruosamente. Al ver una formación de platos voladores no causaría necesariamente pánico, a menos que alguien comenzara a gritar «es una invasión de Marte». Riordan sonrió sarcástico y agregó «y puedes apostar que no faltará algún estúpido que lo haga». Miró su reloj y me dijo
Tengo que irme, pero me gustaría saber más sobre el asunto. ¿Por qué no nos reunimos otra vez? ¿Qué te parece si lo hacemos mañana por la noche? No porque tengo que verme con algunos viejos amigos. Espera, seguramente a ellos les interesará también esto. Nos vemos pues en el campo bowling a eso de las 7 y los muchachos deben llegar más o menos a esa hora. A propósito, te daré datos sobre lo que vio en Japón un comandante. La prensa asociada publicó una nota pequeña al respecto, así que no infligiré el secreto. Quedamos de vernos en el club de oficiales y yo me dirigí a la zona de estacionamiento donde había dejado mi coche. Había algo que Riordan no había mencionado, aunque estoy seguro que lo sabía. El efecto de los platos voladores en nuestro sistema de alarma por radar. En los últimos 2 años, cientos de cazas fueron enviados a interceptar ovnis. El espectro de las misteriosas naves se había hecho presente en las pantallas de muchos aparatos de radar, aquí y en las bases del extranjero. Mientras esos espectros no fueron identificados como provenientes de platos voladores, siempre se creyó en el peligro de un ataque enemigo por sorpresa. Generalmente las maniobras a alta velocidad de los platíbulos son reconocidas fácilmente por los operadores de radar. Sin embargo, algunas veces la velocidad reducida de los ovnis hace difícil su identificación. Si esto ocurriera en el momento de un ataque enemigo por aire, provocaría muy serias dificultades. Los aviones de caza indispensables para la defensa tendrían que ser distraídos y los bombarderos enemigos quedarían sin oposición, cuando menos mientras los cazas averiguaban que no se trataba de otros atacantes. Cuando llegué a casa leí las demás respuestas de Latic a las teorías de Menzel. Varias aseveraciones de este me dejaron asombrado, particularmente por ser un hombre de antecedentes científicos. Lo que más me sorprendía fueron las fáciles soluciones a los casos más extraños, a observaciones sobre platos inexplicables aún para el Attic. Uno de estos era la incógnita en el caso del capitán Thomas Mantle, muerto cuando su aparato cayó durante la persecución de un plato volador. El extraño objeto que perseguía fue visto también por miles de personas en Kentucky, incluso el comandante, varios pilotos y los operadores de la torre de control del campo Godman. La explicación del doctor Menzel era sencilla. Mantle, según el doctor, fue arrastrado a su muerte por un perro de sol, o sea, un sol ficticio producido por cristales de hielo en nubes del tipo Cirrus. Aunque Menzel no lo dijo, dio a entender que todos los demás testigos presenciales fueron igualmente engañados. Otro caso de la Fuerza Aérea que no ha sido resuelto lo explicaba también rápidamente. Fue en 1948 cuando unos pilotos de la Eastern Airlines vieron una nave del espacio cerca de Montgomery, Alabama, observada poco antes en el campo Robbins de Macon, Georgia. La fácil solución de Menzel fue: todos los testigos fueron engañados por un espejismo provocado por capas de aire caliente y frío. Una tercera observación, resuelta entre comillas por Menzel, fue el caso del teniente George Gorman, quien estuvo persiguiendo una luz que maniobraba misteriosamente sobre Fargo, Dakota del Sur. Esto, según el astrónomo de Harvard, fue otra ilusión. Explicaba que Gorman había visto a distancia el reflejo de una luz causada por un remolino de aire que se formó en la punta del ala de su avión de caza. La primera vez que vi la respuesta de Menzel, francamente quedé confundido. Nadie podía explicar aquellos fenómenos sin contar con el archivo de la Fuerza Aérea para consulta, pero conociendo como él las evidencias de los 3 casos, no alcanzaba yo a comprender cómo podía llegar a tan asombrosas conclusiones. Para ponerlo en claro, presenté al Plan Libro Azul varias preguntas concretas. 1. Pregunta: ¿el Attic acepta la explicación del perro de sol en el caso de Mantle? Respuesta: no. 2. Pregunta: ¿acepta el Attic su explicación sobre la visión de los pilotos de la Eastern Airlines sobre Montgomery, Alabama, en 1948? Respuesta: no. 3. Pregunta: en el caso denunciado por el teniente George Gorman, ¿acepta el Attic la explicación de reflejos que da Menzel? Respuesta: no. 4. Pregunta: ¿se proporcionaron al Dr. Menzel todos los documentos con que contaba el Attic sobre los 3 casos? Respuesta: el Dr. Menzel no obtuvo esa información. En respuesta a una pregunta que hizo, se le ofrecieron todos los datos que tenía el plan sobre estos y otros casos por conducto de los canales usuales. No hemos sabido una palabra más del Dr. Menzel a este respecto. Ante esta contestación me sentí desorientado por la queja presentada por Menzel a propósito de la colaboración brindada al respecto por la Fuerza Aérea, concebida en estos términos.
Los sabios que fácilmente hubieran dado la clave para solucionar el secreto de los platos voladores no recibieron la información detallada necesaria para hacer un estudio serio de todo el problema. Había otras sorpresas en el libro de Menzel. Una de ellas era una crítica sarcástica contra los escritores de novelas científicas. El mismo Menzel escribe obras de este tipo en su tiempo libre en Harvard. En otro punto, el astrónomo mismo admite haber quedado intrigado cuando él mismo vio dos discos en Nuevo México. Ambos brillaban con luz ligeramente azulada, dice. Desde entonces he cavilado sobre qué vi en realidad. Aun cuando no pudo dar otra explicación, dijo estar seguro de que había sido algún fenómeno natural. Al final parecía como si Menzel hubiera dado media vuelta en sus propias deducciones. Aunque insistía en que los platos de hoy son solo ilusión, admitió que no sería difícil que en el futuro nos visitaran naves interplanetarias. Como paso final, llegó a sugerir cómo podíamos los humanos comunicarnos con nuestros futuros visitantes del espacio. Pese a todo lo anterior, creo que Menzel es sincero, aunque no muy celoso en sus investigaciones. La mayor parte de otros mentís a los platos voladores también lo eran o al menos lo aparentaban, como en el caso del doctor Urnell Liddell, cuando dijo que se trataba de globos sonda, o Henry J. Taylor con sus buenas noticias de que eran un arma secreta, y todos los demás que en el curso de los últimos 4 años solo han desorientado y confundido a sus lectores. Probablemente ninguno se daba cuenta de que estaba colocando a la Fuerza Aérea en situación por demás difícil. Cada vez que se desmentía la existencia de los platos, para corregir alguna de esas afirmaciones, la Fuerza Aérea tenía que decir públicamente lo que no son los ovnis, y cada vez se veía empujada más a la trascendental admisión de lo que realmente son. Para muchos en el Pentágono el silencio seguía siendo el camino más seguro mientras no existieran pruebas concretas de que los platíbulos no eran hostiles. Hasta entonces lo habían logrado, pero no podían continuar sobre terreno tan inseguro por mucho tiempo.